Que decir, no, yo estoy buscando 50, 70, 80, o sea, y no, no es así, o sea, sí realmente es bueno que tengas lo que te digo, hacer networking, saber cuáles son los salarios, conocer el mercado, pero tampoco perderle el miedo porque a veces como que nos preocupamos que si dije esto mal, que si gramáticamente, que si no utilicé pasado, que si presente, que si futuro, y no, o sea, realmente en qué tipo de industria estoy o estuve, si traes, digamos, experiencia de tu país, y a qué tipo de industria quiero entrar. Esta es mi experiencia. ¿Usted qué cree? ¿Cuál sería el cargo que más se asemeja o que más mis skills me sirven para aplicar? Wow. Hola, bienvenidos a Inversión Mental, un día más con Tatiana Cárdenas y Juan Carlos Hernández, aquí en Toronto nuevamente con todos ustedes. Y recuerden, estamos impulsando a latinos en Norteamérica. ¿Cómo vas, Tatiana? Muy bien, Juan, muy feliz otra vez. Bueno, con una invitada un día más, algo que nos pone muy feliz y algo que siempre aspiramos de traer, y esto siempre lo decimos, y es como traer éxito. Entonces es inspirarnos y ver personas como tú. Entonces, pues muy feliz. ¿Nos puedes dar una introducción a Silvia? Claro que sí, hoy tenemos una gran amiga y una súper profesional que nos va a contar muchas cosas para todos ustedes en un tema espectacular, navegando el mercado laboral en Norteamérica, especialmente en Canadá. Silvia es una especialista profesional con muchos años de experiencia en la industria, en el área de talento humano, y has venido hoy aceptar este reto de estar con nosotros y de regalarles a todos ustedes mucho valor que les va a dar información que les va a servir muchísimo para todas esas personas que están en estos momentos deseando una escalón más en su carrera profesional o iniciar su carrera profesional. Y hoy nos vas a contar cómo ser tan exitosos, tan efectivos, tener una preparación, tener un conocimiento previo, saber cuáles son nuestras habilidades más fuertes y cómo tú nos vas a ayudar a potenciarlo y llevarlo al nivel de éxito que lo has llevado tú hasta este momento. Entonces, hoy nos acompaña Silvia Acevedo, conocida como la maleta de Lana también. Es una historia. Cuéntanos un poquito por qué ese nombre y cómo eso fue nuestros primeros sí. Encuentros y hablábamos de la maleta de Nana. Sí, cuando recién llegué a Canadá. Bueno, yo creo que eso viene parte de mi viajes, todos mis viajes, todos los viajes que he hecho, los países en los que he tenido oportunidad de vivir. Y viene de allí como todas esas vivencias, esas experiencias que vas como cargando cuando te vas moviendo de país en país y todas las experiencias que vas adquiriendo a través de la vida a nivel personal, a nivel profesional. Entonces, sí, inicialmente era la maleta nana, luego no sé qué pasó, pero hemos ido ahí como, sí, cambiando un poquito, pero bueno, de eso se trata al final. Yo creo que uno como migrante siempre va cambiando y se va enfrentando a diferentes experiencias. Y eso te va cambiando la perspectiva y cómo planeas tus siguientes, steps en tu carrera y a nivel pues, personal. Sí. Una cosa que también hablabas antes era, y a mí me encanta que siempre todo lo que hablas, como que hablas mucho de planeación. Sí. Es como que siempre que hablabas ahorita, bueno, por lo que tú hablas de recursos humanos y recruitment y todo eso, siempre decías como que no es solo tu hoja de vida, pero también es la planeación que va atrás de tu hoja de vida, la planeación que va atrás de cada vez que aplicas a un trabajo. Entonces, me encantaría si nos puedes contar un poquito de eso. Es como desde la parte de recursos humanos, a veces no es solo la hoja de vida, es un poco más que es cómo entro a esta industria o cómo hacemos lo que hacemos en nuestro país y lo traducimos y podemos aplicar esas mismas cosas bueno, acá en Canadá. ¿Cómo dirías tú que son como los mejores steps o los challenges que ves más a nivel de laboral?
Yo siento que lo primero es como, siento que cuando llegas como inmigrante, obviamente pues estás en un país nuevo, todo es nuevo para ti, no entiendes cómo funciona el mercado, no entiendes cómo funciona todo. Y ahí es donde digamos que fallamos los inmigrantes, porque como que no nos tomamos la tarea de realmente entender qué es lo que está sucediendo y lo que yo traigo, cómo puede ajustarse a lo que está pasando en el día a día, por ejemplo, en Canadá. Entonces es como una tarea, o sea, buscar trabajo, es un trabajo en realidad full time. Entonces es montar realmente una estrategia que realmente te lleve a ese primer trabajo en Canadá y a, digamos, crecer tu carrera profesional en el país. Entonces, lo que yo te decía, hablamos un poquito de eso antes, y es el tema de conocerte a ti mismo, de cuál es la experiencia que yo traigo. Yo era un project manager en Colombia, por ejemplo, qué tipos de proyectos manejé, cuántas personas manejaba, y entender si realmente esa experiencia que traigo se ajusta al cargo al que estoy aplicando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una recomendación que yo siempre les doy a las personas es hacer networking, pero no solamente enviar el mensajito en LinkedIn de, oye, quiero hablar contigo y ya, y listo, no hiciste nada más, sino es realmente llevarlo más allá, de decir, voy a conocer a la persona en persona, me voy a ir a tomar un cafecito, voy a hablar, que me cuente qué es el día a día de esta persona y realmente entender, oiga, lo que hace esta persona en ese trabajo es lo que yo realmente estoy trayendo como experiencia. Realmente son los skills que tengo. Sí, no, puede ser. Tal vez estoy como a la mitad o qué es lo que me falta para llegar a ese nivel. Bueno, tú estás hablando de unos temas, una de las cosas que hay que empezar a tener en cuenta, que es lo que nos resaltes y empecemos a hacer como un step by step, un paso a paso. Uno, hablas de planear muy bien lo que vas a hacer, hablas de estrategia y hablas de networking. Son tres cosas que me están resaltando en estos momentos. Quiero como que nos hagas cuando hablas de estrategia, ¿qué tipo de estrategia nos sugerirías? Por ejemplo, nosotros dos tenemos un perfil muy similar, somos financial advisors, somos consultores financieros, y acabamos de salir de nuestra universidad, de nuestro programa. ¿Qué nos recomendarías? ¿Qué estrategia crees que sea más adecuada de acuerdo a nuestro perfil para entrar al mercado profesional? Sí, yo creo que lo primero es lo que te decía, empezar a entender el tipo de experiencia que traes. Entonces, yo lo dividiría como en ciertos aspectos. Lo primero es el tipo de industria. Primero, entender en qué tipo de industria estoy o estuve, si traes, digamos, experiencia de tu país, y a qué tipo de industria quiero entrar. Si hay algo de la industria en la que estoy o estuve que yo pueda transferir a la nueva industria, es la misma industria en la que me quiero mantener. Y si es la misma industria, ¿qué aspectos me llevan a ser más competitivo frente a otros candidatos? Por ejemplo, yo estoy en la industria financiera y he manejado, dame un ejemplo de algo específico que hayas manejado. Inversiones. Crear un portafolio. Crear un portafolio, por ejemplo. Esa es tu fortaleza y es la parte competitiva tuya, que te hace resaltar frente a otros candidatos. Sí. Entonces vas a empezar a buscar y a enfocarte primero en cargos que sean de inversiones, de portafolios, todo este tema. Ese va a ser como tu primer step para empezar tu estrategia. Luego tú dices, bueno, no, ¿sabes qué? Pero es que yo vengo haciendo eso, no sé, 3 años, 5 años en Colombia. No, realmente yo llegué a Canadá y quiero cambiar. ¿Qué skills tienes entonces? Por ejemplo, ¿qué skills necesitas para desarrollar un portafolio, para ser una persona que maneja eso en un banco? Sí, el manejo de riesgo, manejo de sistemas, el tema de la valoración de las empresas, conocer un poquito del capital market. Esos son skills que se requieren. Exacto. Mencionaste un poquito de como conocimiento específico de áreas específicas y mencionaste un poquito de clientes. Entonces ahí tienes un communication skills, ahí tienes un client, ¿cómo se dice? Una experiencia. No, como que tú building the relationship. Ok. Construyendo la relación de clientes, sí. Te voy a aprender en inglés. Cómo esos dos skills te van a servir para otra industria, cómo esos dos skills te van a servir para otro cargo diferente. Okay. ¿Sí? Por ejemplo, el tema de los clientes, yo siento que es un skill que atraviesa demasiadas industrias. Empezando por ahí.
si yo tengo servicio al cliente, si yo tengo crear relaciones con los clientes, si yo creo fidelizo a mis clientes, eso yo lo voy a poder usar a través de diferentes industrias en diferentes campos. Ok, es importante que tengan en cuenta esto, ustedes que están allá en este momento desarrollando esa estrategia, tengan en cuenta este primer paso, qué estrategia van a usar, sectoricen el mercado, enfóquense en un mercado, en un una industria que sea similar, con posiciones definidas y empiecen a identificar todas sus estrategias, sus fortalezas para que puedan entonces resaltarlas en el momento de hacer la aplicación. Hablamos de networking. Sí, no, antes de que pasemos al networking, añadiría ese primer punto, el tema de entender si vengo de una empresa grande, de una empresa pequeña o de una empresa mediana. ¿Por qué? Porque una persona, el portafolio que tal vez tú manejabas en CIBC no es el portafolio que vas a manejar en un banco más pequeño o en un branch más pequeño. ¿Sí? Sí. Entonces, eso también hay que tener en cuenta. De pronto aquí eres un senior, no sé, advisor, pero te mueves a otro banco o otra empresa un poco más pequeña, ya no eres un senior. Entonces, ahí está el factor de que me rechacen o no me rechacen cuando hago la aplicación. Entonces, hay que entender cuál es tu capacidad. ¿Cuál es tu capacidad? Y si esa capacidad se compara con la empresa a la que estás aplicando. Te doy un ejemplo más claro. Pues yo me muevo mucho en el tema de construcción, ingeniería civil, todas esas áreas relacionadas. Digamos que para saber si una persona tiene la experiencia para moverse, por ejemplo, un project manager, lo que evalúas es, por ejemplo, el valor del proyecto general. No sé, 10.000 millones de dólares, un ejemplo. Y qué tanto personal manejó esta persona. Okay. Tenía 6, 7 personas a su cargo y aparte tenía subcontratistas que él manejaba también. Entonces, si tienes esa experiencia, posiblemente te vas a mover a una grande y te van a llamar. Pero si no tienes esa experiencia, estabas trabajando en un contratista pequeñito, no tenías tanto, no estabas expuesto a tantas fases del proyecto para que te muevas a un grande. Sí es posible, pero va a ser un poco más difícil y tal vez te toque empezar por una posición un poquito más alta. Que te dé esa exposición para ir subiendo. O sea que un tip que, bueno, podríamos decir es que si vienes de una empresa pequeña en un cargo más alto, si quieres moverte a una empresa un poco más grande, puedes estar de pronto dispuesto a tener como un downgrade, un step back en la posición, pero sabes que lo haces porque vas a crecer en la próxima empresa por lo ser más grande y vas a adquirir esa experiencia que obviamente en la empresa pequeña no lo hubieras podido haber hecho. Claro, y ahí viene la planeación, o sea, es como a dónde quieres llegar, ¿sí? No es como el trabajo que tienes ahorita, porque el trabajo que tienes ahorita sí estás generando experiencia, estás aprendiendo, pero a dónde realmente quieres llegar. Y ese es como el enfoque y lo que tienes que tener en la mente cuando estás aplicando el trabajo. Esto me va a permitir avanzar a, esto me va a permitir llegar a. Y eso te iba a decir, creo que es muy válido considerar la posición, no solo por el rango, sino por el potencial que te da la compañía de crecimiento. Porque si solo buscas trabajo por rango, pues te pueden dar un rango a cualquier compañía, pero el crecimiento y la proyección a largo plazo, pues puede estar limitado. Entonces, es algo bastante interesante tener en cuenta, pero uno muchas veces va es más por el título del cargo o simplemente por el salario. Y no piensa, y en 5 años o en 10 años, cuál es mi alcance. Entonces, buenísimo esa información para que lo tengan también en cuenta de su planeación a largo plazo. Pasamos a planeación, empezamos a planear contigo. ¿Cómo hago una planeación? Listo, ya me definí, ya banca, quiero pasarme a un sector ya diferente en tema de manejo de inversiones, de pronto un poco de seguros. ¿Y cómo planear? ¿Qué pienso hacer? ¿Qué tengo que hacer para hacer la planeación? O sea, ¿cuál es mi paso? Ya definí mi estrategia, ya sé a dónde quiero ir, cuál es la industria. Y te digo, Silvia, ¿qué es el siguiente paso? El siguiente paso es empezar a entender el mercado. Y de 2 formas, diría yo que es lo que mejor puedes hacer. El primero, haciendo networking, lo que decía. Puedes hacer típico coffee chat, donde hables con una persona que ya está de pronto en la empresa para la que tú quieres aplicar, a la que quieres trabajar, o una persona que ya está en el cargo al que tú quieres aplicar, al que te quieres mover, que te dé un poquito más de cuál es el día a día, y entender un poquito más si realmente lo que te digo, lo que tú traes es comparado a lo que tú estás buscando. ¿Sí? Y ahí vas a entender cómo funciona a nivel empresarial, cómo funciona la empresa a nivel Canadá.
Y lo otro es simplemente hacer networking, conectar con gente que esté en la industria. Puede ser de diferentes rasgos, de diferentes posiciones, porque tienes que entender cómo funciona el mercado en Canadá. Tienes que entender cuáles son las empresas líderes en el mercado y por qué son líderes, ¿cierto? Y cómo yo puedo traer esa experiencia y decir, no, yo sí tengo la experiencia y puedo trabajar para esta empresa y puedo agregarle valor a lo que realmente hay actualmente en la empresa. Voy a contar mi historia personal de por qué eso que ya hice funciona. Yo me fui al Financial District y me puse a hablar con personas en los 5 bancos. Financial District en Toronto es donde están todas las casas matrices de todos los bancos. Y me fui banco por banco hablando con personas en cada banco y fui entregando mi resumen en cada una de las oficinas, buscando un primer contacto que pudiera establecer con ellos. Y ahí me quedé sentado 3 horas soñando, mirando al cielo y diciendo, Señor, que sea aquí donde consiga mi próximo trabajo. Pero funcionó porque 2 meses después estaba entrando a trabajar con el banco CIBC en la parte de asesoría financiera. Sí. Entonces, eso es súper importante, el tema de la planeación. Yo le adjunto a eso visualizarse y la ley de atracción. Sí. Concéntrense mucho en eso y hagan ejercicios con eso porque les va a ayudar a crear mucha energía positiva, empatía y van a estar abiertos a esas oportunidades que van a llegar. Sí. En ese lapso de tiempo fui a 4 entrevistas en esos bancos, en un mes y medio. ¿Pero tú aplicaste o llevaste el resumen y alguien te movió el resumen internamente o cómo fue el tema? No, simplemente llevé el resumen en persona, entré a la página, todos me dijeron aplica por el portal web. Sí. Me fui a aplicar por el portal web. Hice más o menos como unas 140 aplicaciones en todos los bancos, incluyendo National Bank, HBC, HSBC, EQ Bank y la banca de los 5 mejores. Wow. Solo enfocado en bancos. Yeah. Ahí es donde voy. Cuando tú te enfocas, primero, o sea, digamos que no pierdes tanto el tiempo. Si bien fueron bastantes aplicaciones, a veces uno habla con gente y dice, no, es que llevo 8 meses y he hecho no sé cuánto, y dice, pero ¿por qué tanto? O sea, y obviamente empieza el tema de la frustración, porque claro, al no tener una estrategia, entonces te empiezan a rechazar, y entonces ahí empiezas a frustrarse. Y ahí ya se perdió todo. Pero cuando estás enfocado, siento que aparte de que es más fácil, de pronto reduces en tiempo y en aplicaciones. Aparte de eso, siento que eso lo ven las personas. O sea, por ejemplo, cuando la gente va a las entrevistas, tú sabes cuando el candidato es bueno, tú sabes cuando el candidato está seguro de lo que está buscando, de lo que quiere, y eso se refleja. O sea, no hay que tener claro, hay que ser claro en lo que uno quiere y hay que enfocarse en ese plan y en ese objetivo, porque eso se muestra alrededor de todas las fases del proceso de aplicación y reclutamiento. Yo ahora que lo dices es cierto porque me facilitó mucho aplicar a los mismos cargos porque eran similares. Me facilitó mucho preparar las entrevistas, tuve 23 entrevistas. Imagínate. Y me fueron muy similares. Entonces pude preparar y aprender cada vez más. Y obtuve 2 ofertas laborales al mismo tiempo. Entonces fue para mí un ejercicio bastante bueno. Y te vas puliendo porque te puliste en vocabulario, sí. Te puliste yo creo que en la tercera entrevista tú ya sabías qué era lo que tenías que decir, qué era lo que tenías que preguntar, ya ibas pero súper pulidísimo. Y por ejemplo en el tema de salarios es algo que yo recomiendo también. Por ejemplo, si tú no sabes cuál es el salario para la posición o no sabes el mercado cómo se mueve, hacer networking y conectar con la gente te da como un poquito de ventaja en negociar tu salario y el paquete de compensación. Entonces es súper importante también. Algo que yo sí quiero preguntar y siento que muchas personas van a tener como preguntas, lo que tú dices es tener esa seguridad de saber, pero siento que a veces puede ser un poco intimidante de tener esa seguridad de saber el mercado y eso cuando en realidad no sabes. Entonces es como, yo siento que el proceso de networking de una u otra manera te va a llevar allá. Sí. Y el networking es como tu forma de explorar el mercado, pero de la misma forma, y te digo porque a mí me ha pasado, cuando yo encontré mi trabajo, si fue como muy parecido a Juan, yo lo que hice fue yo fui a banco por banco y me fue muy bien, la verdad. Pero ahora que ya entonces yo estoy como tratando de cambiar de industria, o en algún momento cuando lo pensé, era de que, y bueno, pero qué carga, ¿no? Porque yo solo sabía lo que no quería, no sabía qué era lo que quería. Pero el networking te sirve, yo te lo cuento mi experiencia personal. Yo tengo 5 años de experiencia en reclutamiento.
Y el reclutamiento, digamos que se divide en dos aspectos grandes. Uno que es el reclutamiento, lo que tú le llamas el outsourcing, que son agencias de empleo, que le haces el reclutamiento de diferentes empresas, y el reclutamiento interno, que es cuando ya estás en el departamento de recursos humanos internamente. Y a mí me pasó que yo llegué a un punto de mi carrera que yo me quería mover a recursos humanos porque quería explorar y quería estar en la parte interna. Y entonces empecé igual que tú, yo ya no, a mí ya no me gusta esto, pero yo me quiero cambiar, ¿qué voy a hacer? ¿Pero a dónde? Sí, y yo utilicé el networking. De hecho, conecté con mucha gente que ya estaban en las empresas internamente y yo les decía, venga, esta es mi experiencia, ¿usted qué cree cuál sería el cargo que más se asemeja o que más mis skills me sirven para aplicar? Wow, y ellos me decían, porque a veces tenemos como pretender en el networking de que yo sé esto, yo sé esto, yo es... Y en el networking es para que tú realmente preguntes, exacto. Y yo le pregunté a la persona, de hecho, todavía me hablé con esa persona y él me dijo, mira, tienes dos opciones, o irte por recursos humanos, que era como un HR coordinator, o irte por talent acquisition specialist, que fue finalmente el rol en el que entré. Y me dijo, tienes más fuerza en el de talent acquisition porque traes la experiencia de reclutamiento y vas a poder competir a nivel de salario. Porque él me preguntó, ¿cuánto estás buscando? Entonces me dijo, si te mueves al de HR, tal vez el salario no sea muy bueno y yo te recomiendo, entra por este y luego entrando por este te vas a poder mover al HR. Okay. Entonces fue una súper consejo para mí porque fue como que, wow, ahora sí tengo claro y desde ahí yo empecé a aplicar a ese tipo de cargos y similares en títulos y de posiciones. Súper. Y así fue como encontré el trabajo. Sí, porque yo siento que, bueno, con respecto al networking hay muchas personas que se sienten como intimidados de no pretender, pero dicen como que, bueno, esta persona puede ser mi próximo mentor, esta persona puede ser la persona que me dice, mira, acá hay un trabajo. Entonces uno piensa que a veces uno está haciendo el networking solamente para tener un trabajo y siento que como que lo estás pintando también es muy diferente y era algo que como bueno hablamos. Es crear conexiones. Muchas veces la gente dice, quiero un trabajo. No, ve con la expectativa de esta persona me está dando el tiempo. Exacto. Voy a preguntar lo que no quiero preguntar en una entrevista y embarrarla ya. Sí. Muy bien, exacto. Muy buenas, chef. Súper. Bueno, entonces ya pasamos planeación, hicimos nuestro networking, estamos preparados. ¿Qué sigue? ¿Qué me recomendarías? ¿Qué nos recomendarías en eso? Que sigue prepararse para una llamada y prepararse para una entrevista. Eso es lo que sigue. Les cuento que eso da miedo la primera vez cuando recibes esa primera llamada y te dicen, hi, we are calling from CIBC TV. Regarding your application y te frisas. Sí. Quedas como en un segundo, te reseteas, quedas así quieto, paralizado. ¿Y qué me pasaba? Como aplicaba tantas veces. No te acuerdas que te iba a decir lo mismo. Que no te acuerdas de dónde. Mira, también algo que yo fui muy organizado es hacer una lista. Sí, en Excel, yo lo recomiendo. ¿Sí? Sí. ¿Te cuentas? Listo. No, vamos a empezar llamadas. Sí, cuando aplicas, hazte una listica en Word, en Excel, cualquier cosa que te funcione para que tú sepas a qué vacante aplicaste, cuándo aplicaste y cuál fue la empresa. Entonces sí se viene la porque te van a llamar y tú posiblemente estés como, no recuerdo ni siquiera la vacante. Y a veces pasa que las empresas retiran la vacante. Entonces, tú a veces dices, Dios mío, no me acuerdo qué apliqué, voy y miro en el sistema, no me acuerdo qué apliqué, o no puedo ver la job description. Sí. Entonces quedas como, ¿y ahora qué hago para prepararlo? ¿Sí? Entonces, o sea, no es que tengan que guardar toda la información, pero sí digamos que al menos te dé una idea de a dónde fue que enviaste la aplicación y cojo el cargo, y de ahí como que más fácil para que tú te prepares para una eventual llamada o para una eventual entrevista. Ok, ¿y cómo me preparo para una llamada o para una entrevista? Bueno, aquí hay que decir varias cosas. Primero, que yo siento que eso nos pasa como inmigrantes bastante, porque lo estamos haciendo en un segundo idioma, entonces no nos da como la posibilidad de improvisar tanto como lo haríamos en nuestra lengua materna, pero mi recomendación siempre es, hay que perderle el miedo porque a veces como que nos preocupamos que si dije esto mal, que si gramáticamente, que si no utilicé pasado, que si presente, que si futuro, y no, o sea, realmente acá creo que en Canadá, pues obviamente porque es un país también que recibe mucho inmigrante, están acostumbrados a acentos, están acostumbrados a que realmente la comunicación es 50% inglés y 50% cómo tú te mueves.
¿Cómo haces tú para comunicar algo? Que no te entendí, pues pregunto. O que me dijiste tal cosa, pues entonces hago como un rephrase para saber si fue lo que me dijiste o no. No sé, que utilizo mi body language no sé, hacerme entender o para llegar más o para hacer como más engaging en la entrevista, en la conversación. Entonces, haciendo lenguaje de señas. exacto, pero al final eso es súper valioso. O sea, las personas a veces tienen miedo de comunicarse. O sea, de literal, perdón. Porque estás pensando en el inglés nada más. Es como, tengo que hablar como nativo. No. O también incluso es de que piensas que no le entendiste porque no sabes inglés. Y a veces es que de verdad de pronto la persona lo dijo mal o la persona como que la frase así te lo hubieras dicho en español, como que si te la dices de otra forma lo hubieras entendido. Entonces no hay nada malo con uno preguntar como lo que tú decías, como me lo puedes repetir otra vez, me lo puedes repetir. Y dos, tomarte un segundo para responder. Porque a veces es como que las personas dan una respuesta por darla y es como de... ¿Qué fue lo que dijo? Como de relleno. Sí. Es como que una cosa, pues no sé qué tan mito sea, y es de que no, tómate tu tiempo, que a veces los recruiters aprecian más eso, como que, ok, para darte una respuesta bien, obviamente no te vas a tomar el tanto tiempo, pero es como de, piensa lo que va a decir, tampoco digo, pero ahí es donde viene la preparación. O sea, si tú te preparas, como que dices, bueno, estas son las 5 preguntas que normalmente, y te voy a decir algo, todos los reclutadores hacen las mismas preguntas. La verdad que sí, o sea, vamos a regalar esa información, escuchen lo que van a decir en este momento. Las puedes encontrar en 5 preguntas por un recruiter. ¿Cuáles van a ser las preguntas? Lo primero que te van a preguntar es la famosa tell me something about it. No, antes de esa. Pero esa es la más importante. Pero no, antes de eso siempre te van a preguntar algo así como que, ¿qué conoces de la empresa? Porque ellos quieren tantearte. ¿Leíste sobre la empresa? ¿Sabes algo sobre la empresa? Y de ahí, ¿por qué es importante? Porque lo que te vaya a decir el reclutador, normalmente tú vas a decir como sí, yo conozco una empresa, es una empresa líder en la industria, no, cualquier cosa que sepa de la empresa. Y luego el reclutador lo que va a hacer es te va a dar información sobre el cargo, te va a dar información sobre la empresa. Y esa información que te está dando el reclutador es lo que vas a utilizar para tu respuesta del tell me about yourself. Okay. ¿Por qué? Segunda porque tú pregunta. vas a empatar. Dime la segunda pregunta. Cuéntame. Háblame sobre ti. Pero no es desde el punto de vista cosmópolita. Sí, tengo hijos. Hay personas que tienen como de que, bueno, me pasó en algún momento, obviamente pues era muchísimo más joven. De tell me about yourself. Well, mi nombre es Tatiana, soy colombiana. It's like, no, eso no es lo que queremos saber. Queremos saber tu experiencia, como que cuántos años llevo en esta industria, cuál es pues no sé, yo le respondería así como que mi ética de trabajo es tal, soy una persona como muy recursiva, muy resourceful, soy un overachiever porque I am. Confidente, sentirse confiable, sentirse seguro. Yo pienso que ese tell me about yourself es como, o sea, de ahí es que van a empezar a sacar preguntas. Me contaste que llevas 5 años de experiencia en X, ¿me puedes hablar un poquito más de eso? O me dijiste que trabajaste con un equipo de 10 personas, entonces cuéntame cómo fue la dinámica entre tu equipo, ¿verdad? Entonces, claro. O sea, la idea cuando te preguntan, bueno, lo que estábamos diciendo no es nada personal, así que no te vayas a contarte que tienes hijos y que bla, 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 entonces, no, o sea, mi marido, sí, que te cuentan la vida personal, no. Yo creo que son varios puntos. Primero, hay que hacerlo ordenadamente porque el reclutador normalmente tiene tu CV al frente de él. Entonces, más bien utiliza como una respuesta cronológica donde vayas hablando de cada uno de tus cargos. Puedes empezar a nivel general y luego empiezas a hablar de cada uno de tus cargos. Como la historia. La historia de trabajo, exacto. Pero, o sea, la idea no es que vayas a repetir tu CV. La idea es que tú realmente le digas a esa persona, esto era lo que yo hacía. Sí, yo manejaba tanta gente. Sí, yo hacía reportes de tal y tal cosa. Okay. Sí, algo más detallado es lo que vas a hablar durante esa pregunta. Tercera pregunta. Y contar lo que tú decías, los proyectos, qué tan grande era el equipo, qué tipo de industrias, todo eso es lo que tú vas a contar ahí en ese término about yourself. Okay. La tercera, creo que es súper importante y esto te va a salir también en la entrevista, es tú tienes que saber cuáles son tus
Strengths, sí, eso estaba buscando la palabra. Fortalezas. Tus fortalezas, porque siempre te va a salir una pregunta de cuáles son tus fortalezas. Entonces está claro, no, mi fortaleza es el servicio al cliente. Okay. Mi fortaleza es, no sé, manejo tales softwares o tales tools o tal tecnología. Temática, sí. Exacto. Obviamente estamos hablando que siempre trata de hacer como un match con el job description del caso. Sí, Photoshop para lo financiero no funciona. Sí, Exacto, sí. Ejemplo, cosas como o sea, hay cosas que tú puedes traer a la conversación, pero realmente trata de enfocarte en lo que es relevante para el caso. Sí, como Canva, como CapCut, como TikTok. En nuestra área no aplica mucho. Pero, por ejemplo, si eres una persona que está en marketing, Excel. pronto sí. Claro, es que igual depende del cargo. Okay. Esa fue la tercera. La cuarta, yo creería el tema de tu career goals. O sea, en la parte de los strengths tienes que combinarlo entre técnicos y soft. Entonces los soft normalmente son la comunicación, interpersonal skills, teamwork, esos son los soft. Y los técnicos ya son como más específicos al cargo, programación, exacto, bien técnica la cosa. Y ya luego la siguiente pregunta es más tu career goals, de cómo te ves en 5 años, cómo te ves en los siguientes 2 años, qué es lo que estás buscando, y ahí es donde yo te digo, tienes que sonar seguro. O sea, seguro que este cargo al que yo estoy aplicando es mejor dicho, es el que yo estoy buscando. Sí, yo nací para esto, pues prácticamente. Entonces ahí es donde tú vas a decir esa pregunta, pues, bueno, sí, cuéntanos. Igual depende, o sea, depende en la etapa de tu carrera en la que estés. Por ejemplo, si eres una persona que se acaba de graduar y está como que todavía no sé para dónde quiero ir, o quiero explorar, quiero mirar a ver cómo me va, normalmente puedes manejar una respuesta como no, estoy buscando explorar el mercado, me gustaría aprender un poco más y crecer en la empresa y ir mirando cómo avanza mi carrera en la empresa. Y no tiene nada malo decirlo, sí. Okay. Pero si ya eres una persona y es un cargo específico, lo que espera la empresa escuchar es no, esto es lo que estoy buscando y yo en 2 años me veo en el siguiente cargo y yo me veo trabajando en tales proyectos y yo me veo y yo busco una empresa que promueva el crecimiento, que promueva oportunidades de aprendizaje continuas, algo así se tendría que ser la respuesta. Sí. Entonces, realmente depende del cargo, depende de la situación en la que estés, la etapa de tu carrera, va a ser tu respuesta. Pero tienes que sonar seguro. O sea, no vas a decir como que, no, pues sí, tal vez, quizás, pero también este, también lo otro, o sea, como así, ¿sí o no? Sí, okay. Una pregunta que sí tengo y es, a veces te hacen una pregunta, lo que te decía, lo de las fortalezas, pero también los weaknesses, y a veces te preguntan como que, ¿cuál crees que es como tu mayor debilidad? O algo en lo que crees que este rol va a ser un poco difícil o challenging para ti. Y siento que hay personas como que sienten como de, ahora pues estoy hablando negativo de mí y acabo de hablar súper positivo de mí, entonces desde el punto de vista del recruiter, ¿qué es lo que ustedes están esperando de esa respuesta? Bueno, primero sería decir que no es negativo. O sea, realmente yo siento que cuando te preguntan sobre debilidades, no es que sea negativo. O sea, tú tienes que pensar que al final del día todos somos humanos. Entonces, tú no eres perfecto. Y está bien que no lo seas. Y lo que está mal es que tú no trabajes en cambiar. Eso es lo que está mal. ¿Sí? Entonces, hay que partir de ahí. No es negativo, estoy trabajando en esto. Siempre estoy trabajando en esto y soy una persona que busca siempre mejorar. Entonces hay que buscar. Obviamente hay que ser muy inteligente al responder esta pregunta porque pues te puedes corchar tú mismo realmente. Entonces, si tú, por ejemplo, estás aplicando un cargo donde la parte de Customer Service es el key point del trabajo, no me vas a decir que es que yo en Customer Service no me siento bien. O sea, una persona muy tímida. Exacto. No vas a decir eso. Exacto. Sí, entonces, claro, depende cómo lo tengas que enfocar. Y realmente es hacer la pregunta, ¿qué es algo que yo siempre digo a la gente? Para responder esa pregunta es, ¿qué es esa cosa que de pronto a mí no se me facilita? O me molesta a veces hacerlo así, o quisiera de pronto aprender
quisiera hacerlo como mi compañero. ¿Qué es eso que tú tienes ahí que tú quisieras como mejorar? No sé, vuelvo y digo, no es que sea algo malo, es algo que de pronto tienes que trabajar un poquito más que en otras áreas. Fenomenal. Y la última pregunta. La última pregunta, salario. Salario es importante saberlo. Y aquí va mi tip, digo yo. Porque a veces muchas personas como que se preocupan por tener que decir, no, yo estoy buscando 50, 70, 80, o sea, y no es así, o sea, sí realmente es bueno que tengas lo que te digo, hacer networking, saber cuáles son los salarios, conocer el mercado, pero tampoco tiene nada de malo que tú le digas al reclutador, tú me podrías dar más información de cuál es el salario de la posición o cuál es el budget para la posición. Y el reclutador, sí, y el reclutador te va a dar toda la información y aparte te va a dar la información. Porque no dice, tengo que entre tanto y tanto. Digo, empezando iniciando, soy flexible con tanto y mi aspiración en 1 año, 2 años, en tanto. Pero porque tú tal vez ya tenías Exacto, ya lo tenías yo a veces también he visto como mucho en Glassdoor sí te da como un average de lo que está en esa posición. ¿Tú creerías que es como JobBank también trabaja así? Sí. Glassdoor y JobBank. Indeed también creo que te da un poquito de eso a veces. Esos que estamos mencionando son plataformas donde ustedes van a poder encontrar opciones de trabajo, les dan información. Sí. Y ahí van a encontrar algunas posiciones donde dicen el salario sea anual o mensual o por hora y van a ustedes poder calcular más o menos cuánto es el ingreso anual. Pero me gusta ese punto de vista de volver como la pelota, sí, ¿no? Como, oye, devuélveme dame tú la respuesta porque yo no sé cuánto está dispuesto. Sí, porque usualmente los job descriptions muy pocas veces traen el salario y si realmente tú hiciste el networking, lo que sea que hiciste y no lograste como identificar cuál podría ser el salary range de la posición, vete con la fija de le voy a volver a preguntar al reclutador y el reclutador te va a decir este es el budget y esto es tanto y aparte de eso te va a dar información sobre el paquete de beneficios porque eso es otra cosa que uno como que me da como miedo preguntar. Yo te soy sincero, yo digo, no sé de lo que sea, que me digan sí. Ahí sí digo, pero pues excelente estrategia, ¿sabes? No tiene nada de malo que tú negocies después, pero yo siento que es una forma también como para ti, para educarte, o sea, de decir, oiga, bueno, esta empresa pagó tanto y hablé con esta otra, entonces más o menos el rango está en esto, ¿sí? Entonces te sirve también como para tú crear esa información del mercado. Buenísimo. Y aparte de eso, para los inmigrantes y sobre todo para los que son, para la gente nueva en Canadá, entender cómo funciona todo el paquete de beneficios, eso también es importante, sí. Porque es que es más allá de lo que tú puedes recibir en la empresa, aparte de tu salario base. O sea, ¿qué oportunidades de aprendizaje tengo? ¿Qué la parte pensional? ¿Sí? La parte de las vacaciones. ¿Sí? ¿Qué otras como cosas adicionales aparte que tú dices, bueno, de pronto el salario está bajito, pero con todo esto me gusta y me sirve? ¿sí? Bono o algo así. Entonces, y eso también es importante aprenderlo y aprender a acostumbrarse a escuchar ese tipo de conversaciones. Porque cuando tú entras a trabajar, tú eres ahora empleado, ¿cierto? Entonces vas a empezar, ¿cómo yo me beneficio de todo eso que me ofrece la empresa? Y a veces uno no lo utiliza porque no por ignorancia o por pena de preguntarme cómo se come eso, cómo se... Me preparé, estoy listo, me llamaron, entrevista, negocié 5 preguntas, ya llegué ya dentro de la compañía, ya estás dentro de la compañía. Como cultura organizacional, cultura corporativa, ¿cómo manejamos ese tema que es tan diferente aquí en Norteamérica? Sí, yo siento que es un tema que tómate el tiempo. Yo siento que cuando tú entras a una empresa, el primer año tiene que ser para ti un año de exploración. Un año donde empiezas primero a conocer qué es lo que hace tu empresa, a qué se dedica, cuáles son las divisiones, cuáles son los diferentes departamentos que hay en la empresa, ¿sí? Y luego de ahí empezar a entender cómo funciona la cultura. Sí, entonces hablamos un poquito de eso antes de empezar por ejemplo, acá para tomar alguna decisión se toman años. No mentiras, un poco así, pero sí es bastante como, es mucha,
Sí, es como mucho procedimiento, mucha aprobación, Ujú. y como que eso, digamos que es muy diferente a como uno viene acostumbrado en nuestros países, que las decisiones se toman de ya para allá y para mañana es tarde, como dicen por ahí. Entonces, todos esos temas hay que empezar digamos, aprender, a manejarse, acostumbrarse. El tema de que vas a estar trabajando con gente de diferentes países, que tienes que saber cómo transmites el mensaje, cuál es el vocabulario que vas a utilizar, que no toques temas sensibles, política, religión, cosas así. Ujú. Entonces ese es un tema que también hay que aprenderlo bastante. Y es un tema chévere porque también tienes la opción de compartir con gente de diferentes partes del mundo. Entonces es súper chévere eso acá en Canadá. Y por ejemplo, lo que yo te decía, políticas como el tema o bueno, yo lo hablo desde mi experiencia, mi empresa tenía una política que la gente no podía utilizar perfume, por ejemplo. ¿Sí? Porque hay gente que es alérgica o hay gente que sufre de X cosas, entonces yo decía como, wow, yo nunca había escuchado de eso. Sí, entonces cosas como esas, yo creo que el tema, la parte corporativa en Canadá sí es diferente. Algo que me encantó de ver tu día a día era el tema de tu mascota en la oficina. Sí, sí tuve la oportunidad. Me encantó. Sí. Cuéntanos un poquito, por ejemplo, eso hace Sí. parte de esa cultura. Sí, hace parte de la cultura. Y eso es otra cosa que también se me olvidó mencionarlo. Cuando estás respondiendo en tu entrevista, en la llamada del reclutador, siempre trata de conectar, digamos, tus objetivos con lo que es la empresa. Porque al final del día, tú vas a estar, no sé, 7 días de la semana, es prácticamente casi la mitad de tu vida en la empresa. Entonces tienes que buscar una empresa con la que tú te sientas alineado en términos de valores, en términos cultural, porque de eso también va a ser tu éxito en la empresa. Sí. O sea, realmente es 50% lo que tú sabes y lo que tú traes de experiencia, y otro 50% cómo te ajustas a la cultura de la empresa. Ujú. Entonces, sí me pasó, tuve en mi anterior trabajo tuve una empresa que me permitió llevar a mi perrito, estuve ahí como 1 año y medio, pero era una empresa pues obviamente más pequeña, la oficina era pequeña, entonces como que yo creo que por el tema de que era pequeña, daba como la opción de manejarlo, pero ellos eran felices con mi perro. La oficina era la única, Estaba en era nómina. la única. Estaba en nómina y Y en el tenía... downtown, aquí en ¿Sí? el centro de la ciudad. Ir a la oficina y Esteban montado en el sofá y entrando a la oficina y trabajando sus horas. ¿Eso que te ofrecieron y tú de qué? No, o sea, yo pregunté, vuelvo y te repito, yo fui como que, imagínate que yo pues les conté, me traje mi perrito de Colombia y ahora lo tengo que dejar solo en la casa, pero él es súper juicioso y mi manager fue como que, bueno, ¿y por qué no lo traes un día? Y yo así como, bueno, y lo traje yo un día, y pues él es un perrito bien calmado, entonces ya como que llegó y todo el mundo como que, tan chévere sería tener el perrito acá, y empezó la conversación y yo así como, bueno, ¿y qué tal? Y sí, y pues al final sí se dio. Todos los días eras tú y tu perro. Exacto. No traen las cosas del perro. Sí. Miren lo amplio y lo grande que puede llegar a ser una cultura organizacional y la posibilidad de crear esa empatía Sí. para poder abrir esos espacios y pregunten. Siempre digo a la gente, pregúntenlo todo, porque es mejor ponerse coloradito un ratico y no pálido el resto de los días. Sí, es verdad. Bueno, y listo, y estoy ya ahí, ¿cómo podemos ya como... Wrap up. Sí, como hacer el summary. ¿Qué nos recomendarías? ¿Cuál es el último tip que le darías a las personas ya son exitosas? Yo creo que utilizar todos los recursos que la empresa te ofrece. O sea, por ejemplo, tú dices, mi inglés es bueno, pero quiero llevarlo al siguiente nivel. ¿Qué me ofrece la empresa? Entonces vas a sacarle jugo de todos los recursos que te ofrece la empresa. Eso es lo principal, porque eso te va a permitir hacerte entrenamientos, hacerte cursitos, certificaciones, seguir mejorando tu inglés. Con respecto a eso, no sé, a veces las personas sienten como de HR no trabaja para mí, HR trabaja para la empresa. Entonces las personas como que sienten miedo de ir a preguntarle al HR de, ven que tiene la empresa. Pero yo siento que sí, o sea, que a veces las personas pierden oportunidades de crecimiento, de hacer muchas cosas y utilizar lo que te digo, los recursos que la empresa te ofrece, solo por eso, porque no se dan la tarea de ir y no nadie te va a decir nada. Y aparte de eso es parte de la cultura en Canadá. O sea, si tú piensas,
Sí, eso de es las como empresas. mira, puedes hacer, pues Eso es parte de la cultura de Canadá, entonces, y de la cultura corporativa. O sea, aquí la gente habla de ya hiciste esto, y hay coffee chats, inclusive dentro de la misma empresa, donde se comparten qué hace tal división o qué hace tal VP con, sí, y tú tienes la posibilidad de conocer a estos cargos. Entonces, eso es parte de la cultura. Lo que pasa es que a veces uno siente miedo porque, pues, primero no hablas el idioma, o simplemente no estás acostumbrado a eso. Entonces, yo creo que utilizar HR para eso es importante, o sea, perderle, digamos, claro. ese miedo y decir, no, voy a preguntar y voy a tomar ventaja de lo que me están ofreciendo ya, pero Sí. no tiene por qué afectarte en nada, o sea, en absoluto. No se priven de la oportunidad de aprender, crecer y mejorar dentro de las compañías. Sí. Bueno, Silvi, y algo que quiero entrar en materia ahorita para cerrar este podcast es una nueva fase en tu etapa profesional. Ya has recorrido 5 años en las industrias, ya has estado como profesional en diferentes áreas de los diferentes departamentos de recursos humanos y me comentaste que vienes con un nuevo paso, una nueva etapa y una nueva faceta tuya aquí en Canadá. Quiero que nos cuentes de qué se trata y pues obviamente todo esto va para ustedes también como valor agregado de inversión mental porque se lo hemos prometido a todos ustedes que les vamos a traer cosas maravillosas, muy buenas y que les van a servir para cada uno de ustedes. ¿Qué estás haciendo en este momento? Pues ahorita estoy empezando mi vida de emprendedora. Eso me encanta. Sí, En Canadá es como una segunda cosa, como que todo el mundo, ¿verdad? Se presta mucho para eso. Es muy exacto, sí, exacto. Y siento que la gente sí ve el valor cuando tú ya tienes la experiencia. Sí, sí, como que ven ese valor de lo que está haciendo esta persona puede impactarme de alguna manera. Y yo creo que yo lo hago más que todo y es, digamos que nace de que yo siempre he querido apoyar a mi comunidad de alguna forma. Y dije, bueno, pues, ¿cómo lo puedo hacer de pronto a través de todo lo que he adquirido a través de los años en mi experiencia como migrante, ¿no? Entonces, ahorita estoy haciendo todo lo que son asesorías. Entonces, si usted necesita prepararse para esa llamada del reclutador, Escuche. siéntese acá conmigo que yo no preparo. Imagínate nomás, tú ya nos diste 1 hora de contenido y que son cosas que uno no sabe, son preguntas que no le da pena preguntarse o están en una situación como de high stakes, en cambio, pues contigo es como de no, vamos, o sea, pregúntame y yo te puedo solucionar. Vamos a trabajar juntos. Entonces, si es todo el tema de revisión de resumen, no es como que yo te vaya a montar el resumen porque no. Tienes que hacer el trabajo. Sí, tienes que hacer el trabajo. Es No, una es más una consulta de que tú entiendas cuáles son tus opciones, lo que te decíamos, cuál es el plan que tú vas a seguir, cuál es la estrategia que tú vas a montar. Prepararte para esa llamada, para que esos 20, 30 minutos que tienes con el reclutador, tú te vendas y dices, yo soy el mejor para este cargo. Y luego de ahí, ¿qué pasa cuando ya te mueves a una entrevista? ¿Cómo nos preparamos? ¿Qué tipo de preguntas? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo nos movemos en la entrevista? ¿Cómo transferimos ese mensaje? ¿Cómo llegamos a los managers? Eso es lo que se me da. Eso es lo que empezaste a hacer y es como el resumen de todo lo que hemos venido haciendo, haciendo planeación, preparación, estrategia y estar listos para esas grandes oportunidades que les da el mercado profesional. Me encanta que haces eso porque a veces las personas desafortunadamente sienten como ese miedo de escribirle a alguien del coffee chat o de intentar practicar con alguien más. Entonces como que a veces, aunque sea pagar, estás invirtiendo en ti, estás invirtiendo en garantizar ese nuevo puesto, estás invirtiendo entonces de que pronto ya pasas de hacer, no sé, 150,000 aplicaciones a no, unas 27 más enfocadas, entonces, pues, el tiempo es plata. Entonces, a veces, o sea, tener esa experiencia que viene de una persona que lleva haciendo estos años es algo muy que vale, y que a veces las personas no nos damos cuenta de que, o sea, tenerte por esos segundos es como muchísimo más valioso y te va a ahorrar casi que 3, 4 meses, o sea, entonces nomás las preguntas que nos respondiste el día de hoy son preguntas que yo, aunque he hecho, no sé, como unas más de 30 coffee chats en mi esta, no me atrevía a preguntar, entonces es como
100% recomendadísimo. Y solo en un corto tiempo, imagínense un 1-a-1 con Silvia en una puesta en escena de 2-3 horas, donde ustedes van a tener un valor agregado y van a tener toda la información con ella. Entonces, y todo va a estar como muy cater para ti. hecho a medida, eso es personalizado, como comprar tu traje hecho a tu medida, que te quede lo mejor para que buscas como el mejor de toda la reunión. Excelente, y bueno, y es algo que hay que hacerlo, y lo hice a través de muchos workshops, entrenamientos, hablando con los especialistas. Y bueno, hoy se lo traemos aquí, simplemente a ¿dónde te pueden contactar? Yo creo que podemos compartir bien mi celular o bien mi correo electrónico. Entonces, si están interesados en más información, exacto, de cuál es el contenido de las asesorías, cuándo la podemos programar, entonces ya me envían un mensajito y ahí empezamos la conversación y de ahí pues nos conectamos y pues la idea es, al final el objetivo o la conclusión, digamos, es que realmente la gente se conozca, porque siento que a veces es más de que no sabemos conocernos qué tenemos y para dónde queremos ir. Cuando ya uno tiene eso claro, de ahí todo es fácil. Buenísimo, bueno. Creo que nos quedó muy claro, que es muy bueno todo esto. Cuéntame, 30 segundos para Silvia. Sí, yo siento que era como que tú estabas dando así como una bolsita de oro, y de, okay, never mind, like, es como que muchísimas notas de, pues, tomadas el día de hoy, que yo siento que eso es algo que pues, les va a servir mucho, es algo que siempre pues tratamos de traer acá en inversión mental, entonces. Tomen nota, véanlo pausado, no necesitan verlo todo al mismo tiempo, hay mucha información aquí clave que ustedes en este momento, si están buscando trabajo, si quieren dejar de pasar cientos de aplicaciones, si quieren empezar a crear algo de valor, contacten a Silvia y escuchen este podcast definitivamente para que empiecen ustedes a crear esa estrategia, esa planeación, prepararse y tener una entrevista exitosa y empezar a trabajar con esa empresa que te está esperando. Bueno, Tatiana, invitemos a la gente para nuestras redes sociales. Síguenos, estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en TikTok y en YouTube ahí para que nos puedas entonces seguir. Asegúrate de que te suscribes y le das la campanita para que recibas notificaciones de cada vez que subimos un podcast. Y por último, abajo está nuestro link para que puedan acceder a nuestro grupo de inversión mental, nuestra comunidad. Ya tenemos un evento que va evento sorpresa que ya lo estamos anunciando. El 25 de junio estamos haciendo nuestro primer workshop con inversión mental. Vamos a estar hablando de prácticamente lo que estás adquiriendo acá, un poquito de información financiera, un poquito de mentalidad, pero más que todo es, bueno, vamos a centrarnos en ver estas tres, las 3 o 4 cuentas más importantes, en dónde invertir, cuáles son las mejores formas de invertir. Obviamente, una vez más, toda la información que nosotros estamos dando a ustedes va a ser fuera como de nuestras asesorías financieras, pero más como opiniones y educativas, información que ustedes en sí pueden encontrar en las websites del gobierno de Canadá, información que ustedes pueden encontrar en Google, pero que nosotros ya hicimos esa research y se los ponemos completamente en español para ustedes. Para hispanos aquí en Norteamérica, para que ustedes empiecen a aprender cómo se manejan sus finanzas y cuál es el costo de no invertir tus ahorros. Ese es nuestro primer evento. Estaremos invitando, dando más información en los siguientes podcasts. Recuerden esta fecha, junio 25, 6:30 de la tarde, un lugar mágico, espectacular, y les vamos a hablar de muchas cosas más cuando estemos allá reunidos. Así que y coman rápido porque no tenemos son solo 40 cupos para los primeros 40 hispanos que quieran empezar a crecer sus inversiones, sus finanzas aquí en Canadá. Muchas gracias, Silvia, por estar con nosotros. Tatiana, eres la mejor y nos vemos en el próximo video. Recuerden, inversión mental, impulsando latinos en Norteamérica. Bye bye. Bye.